Presentamos Conozca al Diputado. Muchísimas gracias por acompañarnos en Conozca al Diputado, hoy con un invitado muy especial, el diputado Luis Fernando Mendoza, a quien le damos la cordial bienvenida. Y muchísimas gracias por acompañarnos acá en los micrófonos de la radio de la Asamblea Legislativa. Bueno, muchísimas gracias a usted, Rosibel, y muchísimas gracias a todos los costarricenses que pues nos están escuchando y viendo para contarles un poquito de nuestra historia. Así es, Luis Fernando, más allá, como les digo al inicio siempre a los señores diputados que han pasado por acá, más allá de estas paredes, ¿quién es Luis Fernando Mendoza? Bueno, yo voy a hacer una breve explicación, pero usted nos va a contar parte de su historia. Nacido en Cañas el 6 de abril de 1962, politólogo, casado, 2 veces diputado y presidente de la Asamblea Legislativa, representa el Partido Liberación Nacional acá en la Asamblea Legislativa. Iniciemos, don Luis. ¿Quién es Luis Fernando Mendoza? Bueno, efectivamente, como usted lo dice, yo nací en una casa donde se respiraba mucho, pero mucho cariño, una unión familiar muy importante, hijo de madre jefa de hogar con 4 hermanos. En el centro de Cañas, nací en mi casa en aquellos tiempos cuando se tenía esa posibilidad con una partera. Recuerdo que fue doña Blanquita Carranza, bueno, no recuerdo, dice mi mamá, que fue doña Blanquita Carranza, enfermera, la que la asistió en el parto y también en el hogar de mi abuelita, porque ahí vivía mi mamá con mis abuelos y entonces ahí pues reitero, se transpiraba y se respiraba muchísimo amor, muchísimo cariño, de una familia de escasos recursos, con una actividad económica principal que era la elaboración de pan casero en la casa con horno de barro. Era la actividad principal, mi abuelo boyero, y entonces eso era lo que, digamos, el entorno en el que vivíamos, en el que nacimos en aquella oportunidad, un pueblo rural, totalmente rural. La casa nuestra era, digamos, la frontera casi de la parte urbana del cantón de Cañas. Entonces, de ahí exactamente de donde vengo yo. ¿Cómo fue esa relación con sus hermanos y los primeros días en la escuela? Bueno, aquí hay una historia muy interesante. Yo soy el mayor de 4 hermanos por parte de mi mamá. Por parte de mi papá, pues hay una familia mucho mayor. Al ser el mayor de 4 hermanos y al tener una actividad económica donde mi mamá prácticamente pasaba todo el día trabajando, pues a mí me correspondía la atención de mis hermanos. Tuve que aprender a cocinar, hacer la leche y el chupón para mis hermanos, y entonces en gran medida pues aprendí todo el tema de atender la familia, porque tenía que atender a mis hermanos. Igualmente en la misma actividad económica teníamos que buscar leña para poder tener para poder poner en funcionamiento el horno, y eso me correspondía a mí. Mis primeros años de infancia fue y aquí es parte de lo que marca mi vida. A mí siempre me gustó el estudio y recuerdo, eso sí lo recuerdo, estaba muy pequeño, pero sí lo recuerdo que en el principio del año, mis 2 primos que vivían en la otra parte de la casa, era una casa muy grande de madera, la mitad de la casa vivíamos con mis abuelos, mi mamá y mis hermanos, y en la otra parte de la casa vivía mi tía con su esposo y mis primos, así que era una casa con muchísima gente. Recuerdo que mis 2 primos los llevaron al kinder el primer día de clases. Yo me escapé de mi casa, escondido, me fui para el kinder y me quedé en el kinder. Es decir, al revés de todos los chiquillos que el primer día de clases les da miedo, tienen que irlos a dejar
lloran y todo lo demás. En el caso mío fue al revés, yo me fui detrás de ellos. Pasé un año en el kinder, por supuesto que fue al finalizar el año, para mí fue una tragedia porque mis primos se graduaron del kinder y yo no. Yo no pude graduarme porque yo iba como oyente, me aceptaron como oyente y entonces no pude graduarme. Mis primos entraron al primer grado, yo lloré mucho porque no podía entrar al primer grado y me iban a poner a repetir el kinder, lo cual no era nada lógico. Entonces, en eso... Pero teniendo la edad correspondiente. No tenía la edad. Era por tenía 5 años. Era porque quería adelantarse un poquito. Sí, entonces, como no me aceptaron en la escuela, mi mamá habló con una maestra, la niña Cirsa López, de la escuela del barrio San Martín, y me dijo que me aceptaba, que ella me llevaba. Entonces, como ella vivía en el centro de Cañas y viajaba todos los días al barrio San Martín, había que cruzar la carretera interamericana, ella se comprometió a llevarme todos los días y traerme, y entré de 5 años a la escuela. Por eso fue que yo me adelanté un año a todo el proceso. Entré de 16 años a la universidad. Sí, bastante. Pues eso en gran medida marca mi vida porque siempre logré, digamos, ir un año adelante en el tema de la edad de todos mis compañeros. Cuando terminamos el 5º año de colegio, todos mis compañeros tenían 17 años, yo tenía 16 años, los que entraron a la universidad entraron con la normalidad de la edad y yo entré con un año antes. Entonces, eso pues es parte de la historia interesante de las cosas que pasan en la vida. Don Luis, ¿todos sus hermanos tenían la misma posibilidad? ¿Había posibilidad de estudiar o tenían que trabajar para poder subsistir? No. En mi casa yo fui el único que pude estudiar. Y no porque mis hermanos no tuvieran la capacidad, para estudiar los estudios superiores. Por supuesto que todos estudiaron primaria y secundaria, enseñanza gratuita y obligatoria. Pero en el caso nuestro no había universidades privadas en aquella época. La única universidad privada era la UACA. Y lo que existían eran las universidades públicas, Universidad Nacional, Universidad de Costa Rica, el INA y todas estas instituciones. Entonces yo hice el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica, gané el examen de admisión en el campus Rodrigo Facio en San José, en el San Pedro de Montes de Oca, y la plata no alcanzaba. La verdad, la plata no alcanzaba para que todos estudiáramos, y entonces yo estudié, mis hermanos continuaron en Cañas, todos dedicados también a ayudarle a mi mamá en la actividad del pan casero. Mi mamá hacía queques, hacía suspiros, hacía tamal dulces, sabroseras, tamal asado, perrerreques, todo lo que era el pan casero. Y entonces era una actividad que en realidad el nivel de utilidad era muy, pero muy pequeño. Y entonces apenas alcanzaba para subsistir. Entonces, pues yo fui el único que tuve esa oportunidad de tener el recurso para poder estudiar. Gracias a Dios le saqué provecho, pude lograr y pude aprovechar los estudios superiores, y entonces pues ahora me corresponde asistir a mi mamá y también asistir a mi familia, porque ya que ellos pusieron su trabajo, pusieron su esfuerzo para que yo estudiara, pues ahora también pues estoy tratando de corresponder en lo que pueda. Volvámonos a esa infancia, don Luis. Ya usted me dice un poquito inquieto, entró antes a la escolaridad. ¿Cómo era don Luis? ¿Era travieso? ¿Se portaba bien? ¿Se jalaba alguna torta en la escuela? No. Yo era, vamos a ver, si en este momento tuviéramos una cámara y pudieran verme en mi infancia y mi juventud, jamás dirían que yo iba a ser político. Bueno, posiblemente sí iba a ser político porque me gustaban las ciencias sociales. Yo era sumamente tímido, muy tímido. Por ejemplo, que yo, en el momento en que a mí me mandaban en la clase a la pizarra, eran momentos difíciles para mí.
Que me pusieran a leer enfrente de mis compañeros era terrible para mí porque los nervios me mataban. Era sumamente tímido, era muy casero y heredé de mi abuelita el gusto y la inclinación por todo el tema religioso. Íbamos todos los domingos a misa, estuve en la pastoral juvenil de aquel momento con sacerdotes españoles, una misión española que estuvo en Cañas por 30 años. No era travieso, era muy sensible, muy sentimental y esa sensibilidad pues hizo que tuviera una inclinación por la música. Mi abuelo paterno era músico de la banda de Liberia, en aquel momento se llamaba Banda de Liberia, ahora Banda de Conciertos de Guanacaste. Mi abuelo era clarinetista, compositor de música folclórica, y aunque teníamos muy poca relación, pues siempre tuve una afinidad por la música. Entonces, en mis tiempos de juventud, entré a la Filarmonía Juvenil de Cañas. La municipalidad contrató un maestro de música, entré a la Filarmonía, aprendí a leer música y toqué instrumentos de viento. Comencé tocando corno, después toqué barítono y finalmente terminé en la Filarmonía, ya cuando tuve que venirme para San José a estudiar, como trompetista y músico mayor, porque el maestro de música se nos murió. Y entonces yo era el mayor del grupo y entonces me correspondió hacer el papel de músico mayor de la Filarmonía Municipal de Cañas. Entonces mi infancia y juventud estuvo, digamos, vinculada con el folclore, con la música y con la iglesia. Y las tres cosas todavía las mantengo como parte de mi forma de ser. Si yo dijera en este momento qué soy o cuál es mi preferencia entre la política y el folclore, diría que antes que político yo soy folclorista. Y dejó de lado los nervios para que nos clame ahí por ahí o que nos dé una bomba o algo para animar esto. Como buen guanacasteco que lleva en la sangre la anexión. Una cosa interesante, y son esas cosas que acompañan al ser humano. Efectivamente, le reitero, era pero muy tímido. Sin embargo, además de ser músico, me incorporé muchísimo en el tema del folclore. Me metí en los grupos folclóricos de mi pueblo y ahí, por supuesto que en la parte, digamos, musical y también en la parte de la animación. Entonces, cuando yo subía al escenario, me transformaba. Es decir, primero me daba muchos nervios enfrentarme en las tarimas, con el público. Pero una vez que tomaba el micrófono, me transformaba. Se me quitaba todo el nervio, se me quitaba todo el miedo y me transformaba. Aprendí a declamar poesía guanacasteca porque mi director de mi escuela, de la primera escuela, el Antonio Bando, en aquel momento era escuela del barrio San Martín. El director era don Antonio Bando, un maestro ya grande que hacía poesía guanacasteca o folclórica, y cuando no llegaba la maestra, él nos daba poesía, su poesía, nos enseñaba su poesía. Ahí aprendí a declamar y entonces eso me sirvió para expresarme en las tarimas. Con los grupos folclóricos he recorrido el mundo y además me sirvió para la política porque me identificó con el ser guanacasteco. Cuando inicié mi parte política, lo que hacía, lejos de dar discursos políticos, lo que hacía era dar poesía guanacasteca, la que había aprendido en la escuela. Y pues eso hizo que los guanacastecos y las guanacastecas dijeran: este sí es de los nuestros. Y entonces hubo una identidad, una conexión directa, claro, entre mi forma de ser, entre mis formas de expresarme, mi arte y mi cultura, con el ser guanacasteco. ¿Alguna corta declamación que nos pueda dedicar? Bueno, hay muchas poesías, varias poesías. Tal vez la más icónica y la más famosa de don Antonio Bando es El Sabanero. Don Antonio Bando tiene muchísimas poesías, escribió un libro de poesía, pero también aprendí a declamar poesía de don Rodolfo Salazar Solórzano, de don Fito Salazar,
de doña Ofelia Gamboa, de Avangares y de muchos otros. Pero bueno, tal vez aquí hay una muy bonita, la parte final de la poesía del sabanero, que me encanta siempre declamarla porque es una poesía hermosa que la he declamado en muchos escenarios del mundo. Recuerdo, por ejemplo, en el Gran Teatro de Monterrey, México, ahí estuve declamando en España con distintos grupos folclóricos, he estado declamando en Panamá, en Ecuador, en el Teatro Melico Salazar, en el Teatro de la Aduana, pero siempre la poesía. La parte final de la poesía del sabanero dice así: uy, 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 mamita, lo que me mata no son los cuernos del toro, sino el amor de una ingrata. Así es el guanacasteco, hombre sincero y bravío. Por eso este canto mío que con cariño tejí es mi ofrenda al sabanero, porque ufano llevo en mí la sangre de ese llanero de la tierra en que nací. Uy, 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 mamita. Qué maravilloso. Muchísimas gracias, don Luis. Y continúa usted también en lo que son bailes típicos. Cuéntenos. No, por ahora ya no. Es decir, mi labor como diputado y antes como alcalde, pues no me ha permitido continuar en ese transitar de mi vida. Siempre mantengo muy buenas relaciones con mis compañeros del grupo folclórico. Este fin de semana estuve con ellos. El próximo fin de semana estaré en la celebración del 45 aniversario del grupo Nayuribes de acá de San José. Participé en el grupo Camuc aquí en San José, en el grupo Tiquicia, en Caña de Azúcar, en Cañas y en muchos otros grupos folclóricos. Actualmente pues no estoy en ninguna agrupación, perdón. También fui promotor de la creación del grupo folclórico de la Asamblea Legislativa, y entonces grupo que por cierto tenemos la intención de volverlo a proyectar. No he tenido, digamos, la oportunidad de participar nuevamente en los grupos, pero sí me ha dado enormes satisfacciones con los grupos folclóricos. Pude estar en Panamá en festivales, por ejemplo, el Festival del Bomberil en David, Panamá. Estuve en las fiestas de Iriamba con el grupo folclórico Caña de Azúcar. Estuve en Ecuador, en Guayaquil, estuve en Ambato, Ecuador. Estuve en Perú con el grupo Tiquicia en un escenario que se llama Brisas del Titicaca. Estuve en Venezuela también en varios festivales. En El Salvador, en México en varias oportunidades, en Coahuila, en Saltillo, Coahuila, en Monterrey, México. Estuve en Italia, en varias ciudades, en España, en Portugal. Estuvimos en Francia por mes y 22 días en muchos festivales. Estuve en Finlandia, Estonia, en muchos países del mundo. Así que el folclore me ha formado y ha sido gran parte de mi vida. Si hay una cosa que he hecho mucho en mi vida es proyectarme en la parte de la cultura y el folclore. Don Luis, volvamos a la Universidad de Costa Rica. Me imagino que usted fue becado, para que nos cuente toda esa historia y cómo ya usted se dirige hacia su carrera. Bueno, varias cosas pasaron cuando yo entré a la universidad. Lo he manifestado varias veces, a usted se lo he dicho y lo he dicho mucho. Yo quería, bueno, al principio, cuando estaba en tercer año, yo tenía una fuerte inclinación porque quería ser cura. Yo quería ser sacerdote y estaba totalmente convencido por mi participación en la pastoral juvenil, que tuve una enorme influencia de la Iglesia Católica. Yo quería ser sacerdote. Bueno, después se me quitaron las ganas y quería ser periodista. Hice el examen de admisión y no me alcanzó la nota para ingresar a la Escuela de Periodismo, de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Entonces, había puesto dos opciones: periodismo y ciencias económicas. Entonces, como no logré entrar a la carrera de periodismo, entonces me incorporé a estudiar economía. Ahí estuve varios años, 3 años en la escuela de economía. Un día un compañero de ciencias económicas
me dijo que me invitó a ir de oyente a una clase de ciencias políticas. Me fui a ciencias políticas, me gustó y me quedé. Y entonces ahí hice mi carrera en ciencias políticas, me gradué en ciencias políticas. Efectivamente fui becado de la Universidad de Costa Rica, iba al comedor estudiantil con los tiquetitos que nos daban para ir a almorzar al comedor estudiantil. Ahí estuve, fui asistente de carrera y entonces ahí también pues eso me mantenía con la beca. Estando en tercer año en la universidad, entré a trabajar haciendo encuestas en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas con don Miguel Gómez Barrantes, el estadístico, el de los libros de estadística descriptiva e inferencial. Con él trabajé algún tiempo haciendo encuestas. Posteriormente estuve en el INISA, Instituto de Investigaciones en Salud de la Universidad de Costa Rica. Ahí participé en la parte también de estadística y estudios de campo. Finalmente también participé en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas. Ahí estuve trabajando y pues mi labor en la universidad estuvo mezclada entre el estudio y el trabajo. Me gradué en Ciencias Políticas. Y bueno, esa es la razón por la cual me encuentro en la Asamblea Legislativa desarrollando todo mi aprendizaje en ciencia política y poniendo en práctica todo lo que en aquel momento aprendí, pero que también desarrollé la parte política en mi provincia. Por eso cuando yo ingresé aquí a la Asamblea Legislativa en el año 1994, vine con un diputado de Guanacaste, porque mi carrera pues le fue atractiva, le parecía que era importante tener un politólogo y así fue como ingresé el 1 de mayo de 1994 y hasta hoy ya tengo 30 años de ser funcionario de la Asamblea Legislativa. Así es, eso iba a comentar, funcionario de carrera, 2 veces diputado, presidente de la Asamblea Legislativa, alcalde por Cañas, declarado hijo predilecto del Cantón de Cañas, del Cantón de Avangares, Colorado, Avangares, Consejo Municipal de Distrito, Asociación Colonia China de Cañas. Bueno, en realidad, don Luis, el currículum bastante extenso, pero de una persona humilde, como usted lo dice, de cepa humilde, que ha sabido aprovechar las oportunidades a crecer, un país que da oportunidades. Eso es de destacar, don Luis. Sí, tal vez este mensaje va para los jóvenes, para los muchachos de hoy, que es un mensaje que yo siempre doy a los grupos que vienen a visitarnos a la Asamblea Legislativa. Uno se desarrolla y se proyecta de acuerdo con lo que uno quiera. La historia de mi vida es una historia de alguien que viene de una familia, reitero, de escasos recursos, de una zona rural, que tuvo la oportunidad de estudiar, que le costó muchísimo la vida, pero que siempre pretendí ser alguien en mi vida y luché por ello. Estar en la política, ser diputado, muchos dicen es que no tengo plata, no puedo proyectarme. No, sí se puede. Si uno se lo propone, sí se puede. Y bueno, lo logré, como usted lo dice, 2 veces diputado, 2 veces alcalde. En el año 2013 tuve la oportunidad, me abrieron la oportunidad de presidir el Parlamento de la República y pues así sucedió. Aparte de eso, pues la vida me ha dado muchas cosas más, inclusive tuve la oportunidad de ser el presidente pro tempore del Foro de Presidentes Legislativos de Centroamérica, México y República Dominicana. Es un gran honor para mí haber tenido esa oportunidad en el año 2014, haber recibido esa presidencia pro tempore de ese foro internacional. Y bueno, sí se puede, si uno se propone, sí se pueden lograr las cosas, solamente luchar por lo que uno pretende, lo que uno quiere, lo que uno aspira, y sí se logra hacerlo. Lógicamente que con todo puesto en las manos de Dios, que Él es el que finalmente le dice y le pone a uno la oportunidad para que uno la aproveche. Don Luis, el muchacho inquieto, el niño inquieto, ¿se quedará quieto después de estos 4 años? ¿O hay, don Luis, representante de la
provincia de Guanacaste por mucho tiempo. No, yo, bueno, lógicamente que terminaré, si así Dios lo quiere, los 4 años de mi diputación. Continuaré en la Asamblea Legislativa como funcionario porque todavía me queda tiempo para lograr mi jubilación. Regreso al Departamento de Servicios Parlamentarios, que es donde tengo mi plaza. Ahí espero concluir mi carrera profesional y posteriormente ya me iré al retiro. La política no tengo ya aspiraciones ni deseos de continuar, por supuesto colaborando con mi partido, colaborando con mi provincia, pero desde la política ya no pretendo. Además, me parece que es importante, sobre todo en mi partido, la necesidad e importancia de abrirle espacios a otras generaciones, y me parece que ese es un espacio el que dejo, que lo pueda tomar y aprovechar alguna otra persona. Entonces no, pretendo el retiro, me iré posiblemente para Cañas, y lo que sí estoy seguro que pretendo hacer es continuar con mis 2 grandes amores, la Iglesia Católica y el folclore. Ahí sí que no me voy a retirar. Muchísimas gracias, don Luis, por compartir esta vida que usted ha tenido con nosotros, con todos los costarricenses. Gracias por pasar por los micrófonos de Conozca el Diputado. Muy amable. Gracias a usted. Nos vemos en una próxima entrega. Muchísimas gracias por su compañía. Hemos presentado Conozca al Diputado.